Saludos, buenas tardes. Es jueves 24 de mayo. La cumbre informal de los 27 líderes europeos en Bruselas se ha cerrado sin ningún acuerdo. En la cena, que ha terminado a las 2 de la madrugada, ha habido un plato de difícil digestión. Lejos de hablar de políticas de crecimiento, lo que sí se ha puesto sobre la mesa han sido los eurobonos. Por primera vez la Unión Europea no parece tener la cabeza tan firme. Hollande traspasa la línea roja de Merkel y defiende la propuesta de emitir deuda común de ayuda a los países en apuros, entre ellos España. El presidente Mariano Rajoy coincide con el socialista y vuelve a pedir al Banco Central Europeo que contribuya a reducir la presión a la economía española. Horas antes de esta cumbre, el jefe del Ejecutivo se reunía con el presidente francés. Al término, en su comparecencia, afirmaba que no prevé acudir al Fondo Europeo de Solidaridad para recapitalizar a los bancos. Y aquí en España, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en el Congreso las últimas actuaciones del Gobierno sobre la nacionalización de Bankia. Anuncia que inyectará a la entidad el dinero que necesita, 7.100 millones de euros. De Guindos asegura que hoy más que nunca Bankia es rentable y defiende la garantía de los depósitos, aunque admite que la fusión de la entidad y su salida a bolsa no han sido adecuadas. La Cámara Alta también ha avalado hoy la reforma laboral con las últimas enmiendas, un debate que ha coincidido con las movilizaciones de los sindicatos frente al Congreso. Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras acusan al Gobierno de escribir una página negra en la historia de las relaciones laborales en nuestro país. Y miramos a la bahía de Algeciras. Esta noche se ha producido un nuevo enfrentamiento entre la policía de Gibraltar y la Guardia Civil, solo a poco más de 24 horas después del principio de acuerdo. Patrulleras de la Royal Gibraltar Police y de la Royal Navy han salido al paso de 3 pesqueros de Algeciras para impedirles echar las redes en aguas próximas a la colonia, lo que ha provocado una confrontación con embarcaciones de la Guardia Civil que protegían a los pescadores. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, viajará el próximo martes a Londres para entrevistarse con su colega británico William Hunt, con quien abordará, entre otros asuntos, el contencioso de Gibraltar. Nueva sesión en el Parlamento andaluz. El Partido Popular ha pedido que se modifique la orden del día del Pleno. El portavoz, Carlos Rojas, asegura que es importante para los andaluces que se pueda debatir también sobre el tijeretazo aprobado por la Junta. El Popular espera que el nuevo gobierno de coalición secunde esta petición. Además, sobre las críticas del presidente José Antonio Griñán sobre el reparto de déficit, dice que supone una huida hacia adelante y un debate artificial. Veremos qué es lo que ocurre, pero desde luego desde el Partido Popular estamos convencidos de que los ciudadanos no entenderían que no se debatiera de este asunto hoy en el Parlamento, puesto que el reglamento, como les he dicho, nos permite que así se pueda hacer sin ningún problema. Les ampliamos estos y otros asuntos a continuación. Antes conocemos los titulares del día. Las grandes empresas prevén para 2013 una recuperación en la economía de España. Vaticinan que la reforma laboral generará 7.000 empleos. La jueza Mercedes Alaya impone al exconsejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, la mayor fianza civil de los ERE, 807 millones de euros. Madrid peleará junto a Tokio y Estambul por albergar los Juegos Olímpicos de 2020. Es, entre las 3, la favorita. La primera cumbre de François Hollande en Bruselas ha dejado a la Unión Europea más dividida, pero con la vocación de abrir una nueva etapa económica. El presidente francés se ha atrevido a cruzar la línea roja de Angela Merkel y ha defendido la creación de los eurobonos. La deuda común española ha marcado la cena informal. Por ello, Mariano Rajoy ha insistido en la necesidad de combinar políticas de crecimiento con austeridad y ha vuelto a pedir al Banco Central Europeo que compre deuda para evitar que los mercados sigan dificultando la financiación. Foto de familia en Bruselas. Concluye una cita informal donde los líderes europeos han fijado sus prioridades para la agenda de crecimiento que aprobarán en la cumbre de junio. Un escenario que ha servido para constatar la ruptura del eje franco-alemán en torno a los eurobonos.
Hollande eligió este encuentro como primer desafío a Alemania con su mensaje a favor del crecimiento y de la mutualización de la deuda europea. Pero Merkel no dio ningún paso atrás en su postura. Los tratados de la Unión Europea prohíben los eurobonos, zanjó la canciller. Fue una cita sin grandes novedades. Lo más notable, el enroque de los jefes de Estado y de Gobierno en propuestas que no tienen visos de prosperar a corto plazo. Entre ellas, los llamamientos del presidente español, quien insistió en la necesidad de colaboración del Banco Central Europeo para garantizar liquidez y sostener las deudas públicas. Pero hay algo que es capital. Si las deudas públicas no se pueden sostener, pues tenemos un problema. En contra de lo previsto, Rajoy no obtuvo respuesta. Ni el Consejo Europeo ni el Banco Central hicieron el más mínimo guiño a una posible actuación como demanda una España acosada en los mercados. Como les decimos, el socialista Hollande defiende una política diferente a la de la canciller alemana, una nueva dirección que, según el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, marca un nuevo camino económico que viene como anillo al dedo a España. Rubalcaba, que ha asistido a la reunión de los líderes socialistas europeos convocada horas antes de la cumbre, ha insistido en que por primera vez se ha hablado de crecimiento después de varios encuentros abordando solo asuntos de ajustes. Tal y como propuso Mariano Rajoy, insiste en la creación de eurobonos y en flexibilizar el calendario fiscal. Mañana está previsto un encuentro entre el presidente y el principal líder de la oposición en Moncloa. Que haya fórmulas para que nuestra deuda sea menos costosa, para aligerar los costes de la deuda a países como España, que en este momento tienen una prima de riesgo elevadísima. Y eso significa hacer cosas en distintos escenarios. Significa que el mecanismo de estabilidad se dote cuanto antes y se ponga operativo cuanto antes, significa que se discuta y se aprueben los eurobonos, y significa que el Banco Central Europeo haga una política eficaz como prestamista de último recurso y al mismo tiempo proporcione liquidez. Todo esto son medidas, algunas a corto, otras a medio, son las cuestiones que hay que hacer. Y mientras la jornada en el parque madrileño se mantiene alerta ante la ausencia de acuerdos en la reunión informal de los líderes de la eurozona, la prima de riesgo ofrecida a los inversores por los bonos españoles a 10 años respecto a los alemanes se sitúa en los 490 puntos básicos. La rentabilidad del bono español, por su parte, permanece sin cambios en el 6%. Además, el principal indicador de la bolsa, el IBEX 35, cae a mínimos del año por debajo de los 6.400 puntos. Hoy la reforma laboral pasa por un nuevo trámite. La Cámara Alta introduce con el visto bueno del PP algunas de las enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios que modifican cuestiones formales o técnicas y no alteran los aspectos más relevantes del texto de la norma presentado por el Gobierno. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explicó ayer en el Congreso las últimas actuaciones del Ejecutivo sobre la nacionalización de Bankia. Anuncia que inyectará a la entidad el dinero que necesita, 7.100 millones de euros, y aunque admite que la fusión de la entidad y su salida a bolsa no han sido adecuadas, asegura que hoy más que nunca Bankia es rentable y solvente. La sesión parlamentaria de este jueves está marcada por las protestas de los sindicatos contra el contenido de la reforma laboral. Ya ayer se hicieron notar en las calles de las capitales españolas, sobre todo en Madrid y Barcelona. Frente al Congreso, los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras acusan al Gobierno de escribir una página negra en la historia de las relaciones laborales en nuestro país. Al final, y esto es importante, al final del proceso, de una situación en la cual BCA y Bankia van a estar clarísimamente con una posición de control por parte del sector público, por parte del PROP y por parte... No vamos a parar hasta que paremos de verdad esta reforma, porque la cambien voluntariamente y todavía tienen la ocasión, o porque la cambien porque le fuerza a la ciudadanía y la clase obrera de este país. ¡Adelante! ¡Viva la lucha de los trabajadores y trabajadoras! Pero los mercados financieros lo que no le cobran al gobierno alemán se lo cobran al pueblo español. Nosotros estamos pagando lo que no pagan los alemanes en demasía de lo que en justicia nos corresponde pagar por la financiación de nuestra deuda.
Hablamos ahora de otra entidad. Los clientes de Banca Cívica se sienten engañados. Aseguran que la propuesta planteada por el banco sobre las participaciones preferentes es otra trampa y otro fraude más. Se trata de pequeños ahorradores que sienten que tienen atrapado su dinero en las cuentas y que no pueden recuperarlo. Unas 20 personas se han concentrado en Sevilla, en el hotel donde se celebra la Junta General de Accionistas. La propuesta consiste en una emisión por importe de 904 millones de obligaciones convertibles en 2018 en acciones de Banca Cívica y por ende de CaixaBank, entidad que ha absorbido a Banca Cívica, aunque la voluntad es adelantarlo a 2014. Sin embargo, algunos de los concentrados rechazan esta alternativa porque consideran que se trata de una nueva trampa o fraude a los pequeños ahorradores que tienen atrapado su dinero en participaciones preferentes y no pueden recuperarlos. La Asociación de Usuarios de Cajas y Bancos, que asiste a la Junta en representación de un grupo de pequeños accionistas, planteará a la entidad que se busquen otras fórmulas para los titulares de preferentes que no quieran convertirlas en acciones y que se abra un diálogo con los afectados. Y más protestas. Continúa la segunda jornada de huelga convocada por los mineros. Denuncian los recortes que sufre el sector en los presupuestos generales del Estado de más del 60% y anuncian un nuevo calendario de protestas. El próximo 31 de mayo se concentrarán en Madrid. El Ministerio de Industria ha citado a la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón para el próximo martes. Huelga en la minería. Los mineros han parado hoy en protesta por la reducción de las ayudas al carbón. Lo han hecho en Asturias, Castilla y León, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía, las comunidades con actividad minera. Hoy estamos aquí después de 3 meses de negociación con el Ministerio de Industria, sabiendo que la minería necesitaba una nueva remodelación, necesitaba una convocatoria, necesitaba que el Gobierno de España dijera a las centrales térmicas que tenían que consumir carbón, entre otras cualidades, y lo que nos ha dicho, cierren ustedes las minas, el 63% de reducción y el cierre definitivo de la mina y la desaparición de los mineros. Los mineros han cortado carreteras en varios puntos, en Palencia, en la autovía Burgos-León, también han cortado la A6 y la Nacional 6 en León. En Asturias han montado barricadas en 4 carreteras, sobre el asfalto los neumáticos ardiendo. Han cortado la circulación en Lena, Montico y Muros del Nalón. Según los sindicatos, la reducción de las ayudas al sector puede costar 30.000 puestos de trabajo. Esta es la primera de las 4 jornadas de huelga. Los paros son hoy y mañana y el 30 y 31 de mayo. Para el fin de la protesta, los mineros preparan una manifestación en Madrid. Sobre educación, alumnos de la Universidad de Sevilla se han concentrado en el rectorado para expresar su indignación ante los recortes del Gobierno central. Este miércoles, los rectores dieron plantón al ministro José Ignacio Ver. La presidenta de la Conferencia de Rectores, Adelaida de la Calle, asegura que Ver no está dispuesto a estudiar el Real Decreto que afecta a la subida de las tasas, así como la ampliación del horario lectivo de los docentes. Piden reunirse con el presidente del Gobierno y, mientras, el ministro asegura que no está para chantajes. Por primera vez, rectores de la universidad han dado plantón al Gobierno. Acusan al ministro de Educación, José Ignacio Ver, de oponerse a debatir las medidas de ahorro del Real Decreto que obliga a subir las tasas y a ampliar el horario lectivo de los docentes. Por ello, piden reunirse con el presidente Mariano Rajoy. Ante esta decisión de no asistir al encuentro, Ver ha mostrado su sorpresa y ha asegurado estar dispuesto a dialogar, no a negociar, sobre los cambios que afectan a las universidades. Y no hay posibilidad ninguna en nuestro marco legal y constitucional de abrir un debate del tipo del que al parecer tienen en la cabeza los rectores sobre una norma legal que está en pleno vigor, que ha sido discutida y aprobada donde tenía que ser discutida y aprobada. El titular ha calificado el comportamiento de no justificado, una acción que contrasta, dice, con la actitud responsable de los profesores que este martes no secundaron la huelga. Esta tarde el titular de Educación se reúne con los consejeros para estudiar los contenidos de la nueva asignatura Educación Cívica y Constitucional. Choque entre patrulleras de Gibraltar y de la Guardia Civil esta madrugada. Embarcaciones de la Royal Police salieron al paso de 3 pesqueros de Algeciras para impedirles echar las redes en aguas próximas a la colonia. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, viajará el próximo martes a Londres para entrevistarse con su colega británico William Hunt, con quien abordará, entre otros asuntos, el contencioso de Gibraltar.
Patrulleras de Gibraltar salieron anoche al paso de 3 pesqueros de Algeciras para impedirles echar las redes en aguas próximas a la colonia, lo que provocó una confrontación con embarcaciones de la Guardia Civil que protegían a los pescadores. Varias embarcaciones y un helicóptero de la Benemérita se acercaron a los pesqueros después de que las patrulleras hicieran pasadas a su alrededor a gran velocidad, provocando momentos de tensión y peligro. Al lugar acudió también una embarcación de la Royal Navy que realizó varias comunicaciones por radio con la Guardia Civil para que abandonara la zona. Se trata de uno de los incidentes más graves de los que se han producido en las aguas próximas a Gibraltar desde marzo pasado, cuando la policía del Peñón comenzó a hostigar a los pesqueros españoles que faenan en la zona, basándose en un acuerdo suscrito en 1999. Y hoy tiene lugar la segunda sesión en el Parlamento andaluz. El portavoz del Partido Popular, Carlos Rojas, ha solicitado que se modifique la orden del día del Pleno, incluyendo el tijeretazo aprobado por la Junta y presentado la semana pasada en Consejo de Política Fiscal y Financiera. Rojas espera que el bipartito secunde esta petición. El Partido Popular quiere que esta misma semana el Pleno del Parlamento debata sobre el recorte aprobado por la Junta. En palabras de su portavoz, Carlos Rojas, consideran que se trata de una cuestión prioritaria que el bipartito explique este recorte sin precedentes. Veremos qué es lo que ocurre, pero desde luego desde el Partido Popular estamos convencidos de que los ciudadanos no entenderían que no se debatiera de este asunto hoy en el Parlamento, puesto que el reglamento, como les he dicho, nos permite que así se pueda hacer sin ningún problema. Su grupo también pedirá a PSOE e Izquierda Unida que apoyen los presupuestos generales que se debaten ahora en el Congreso de los Diputados porque, asegura, benefician a Andalucía. Rojas ha explicado que nuestra región es la que más inversiones recibe por parte del Gobierno central. En materia de financiación local, el presupuesto ha aumentado un 7,6%, un 56,2% en gasto social y más de un 16% en políticas de lucha contra violencia de género. Insiste en que estas cuentas no dejan de lado a Andalucía, sino todo lo contrario. El Partido Socialista hoy no tiene argumentos para en apenas 5 meses criticar al Gobierno central cuando ellos dejaron de lado a Andalucía, orillaron a Andalucía durante los 8 años de Zapatero y de Rubalcaba, con el aplauso y el beneplácito del señor Griñán y el señor Chávez, ¿no? Rojas también se ha referido a la propuesta de José Antonio Griñán de que el objetivo de déficit se mida por la población y no por el PIB, una idea que califica de artificial y que no tiene ningún sustento en España ni en Europa. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, ha explicado en el primer pleno de la 9ª legislatura andaluza la nueva estructura del Consejo de Gobierno formado por Izquierda Unida y PSOE. En la Cámara Autonómica ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para posibilitar el consenso en la defensa de los intereses de Andalucía frente a los ataques, dice la consejera, del Gobierno de Mariano Rajoy. El diputado del Partido Popular, Antonio Sanz, ha señalado que esta legislatura se inicia con síntomas decepcionantes de continuismo en las recetas y en las políticas que han dejado como resultado más de 1 millón de parados en esta tierra. Creo que compartirá conmigo que Andalucía... Señor Valdera Sosa. Y hablamos ahora sobre el caso de los seres fraudulentos. La jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza civil al exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Es la mayor dictada hasta el momento, 807 millones de euros. Fernández permanece en prisión por 6 presuntos delitos, entre ellos prevaricación, malversación de caudales públicos, cohecho y fraude de subvenciones. La cantidad impuesta es para cubrir la futura responsabilidad civil del exconsejero de Empleo Antonio Fernández y no para eludir su ingreso en prisión comunicada y sin fianza que él impuso tras 4 días de declaraciones. La fianza de 807 millones de euros responde a las ayudas que abonaron las agencias andaluzas IFA e IDEA a través de la partida 31L entre 2001 y 2010. Así como las primas pagadas a distintas empresas y ayudas individuales a varios perceptores, una cantidad que es inferior a los 890 millones que pidió Anticorrupción porque la juez no ha aplicado el incremento que prevé la ley de enjuiciamiento criminal. Un anuncio que se produce tras los 686 millones de euros de fianza fijada para el exdirector de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero. Antonio Fernández está imputado de 4 delitos continuados de prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación, negociación prohibida a los funcionarios y 2 de cohecho y falsedad documental.
Según publican algunos medios hoy, el juez José Castro ha descubierto 700.000 euros evadidos por el Duque de Palma en una de sus 2 cuentas en Suiza, cantidad que le sitúa al borde del delito fiscal. Prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude a la administración y falsedad documental son los 4 delitos que hasta el momento se le atribuyen al yerno del rey, Iñaki Urdangarín, por su actuación al frente del Instituto NOS. Castro ordenó bloquear las cuentas de Urdangarín que tenía en Suiza, al igual que las que compartía con su socio Diego Torres en Luxemburgo. Por su parte, la defensa del expresidente del Gobierno de Baleares, Jaume Matas, ha solicitado al magistrado que interrogue al antiguo mandatario valenciano Francisco Camps por los contratos que la administración que presidía suscribió con el Instituto y con otras sociedades del Duque de Palma. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado absolutamente convencido de que llegará a un acuerdo con el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, para renovar cuanto antes el Tribunal Constitucional. Rajoy ha asegurado que llegarán a un entendimiento mañana viernes en Moncloa. Ha señalado que conoce la petición y que, sin duda, los magistrados tienen razón. Son 4 las vacantes que hay que cubrir, una por fallecimiento y las otras 3 porque su mandato terminó en noviembre de 2010. Cambiamos de asunto. Asturias tiene ya nuevo presidente gracias a los votos de Izquierda Unida y UPyD. Hoy se decidirá en referéndum si la formación de izquierdas entra o no en el nuevo gobierno del Principado. Su composición se conocerá mañana o el sábado, cuando el socialista Javier Fernández tome posesión de su cargo. Javier Fernández se ha convertido hoy en el 7º presidente del Principado de Asturias. El dirigente socialista ha obtenido la mayoría absoluta en la sesión de investidura celebrada en el Parlamento asturiano tras conseguir el respaldo de los 17 diputados de su partido, 5 de Izquierda Unida y 1 de Unión Progreso y Democracia, mientras los representantes de Foro y Partido Popular se han abstenido, ya que el reglamento de la Cámara impide el voto en contra en esta votación. Fernández ha agradecido la cooperación y colaboración que ha recibido y ha explicado que su intención era anunciar ya la composición del gobierno regional, pero no ha podido hacerlo, ya que el PSOE e Izquierda Unida siguen negociando la posible incorporación de la coalición al Ejecutivo. El Consejo Empresarial para la Competitividad, formado por las 17 mayores empresas españolas, prevé que la economía toque fondo en el 4º trimestre de 2012, pero aseguran que a partir del 2º trimestre del próximo año la economía se recuperará mucho antes de lo que esperan algunos organismos internacionales. Los empresarios dibujan un mapa de optimismo y alaban las reformas de Mariano Rajoy. El presidente del Consejo y de Telefónica, César Alierta, que ha presentado hoy el informe Crecimiento y Sostenibilidad de la Economía Española, elaborado por los servicios de estudios de estas grandes empresas, ha asegurado que la situación de España es muchísimo mejor de la estimada por foros ajenos al país. España es un país, se mire por donde se mire, muy competitivo. En tercer lugar, que las reformas que se han efectuado han sentado las bases claras para una recuperación de la economía española. Nuestra economía va a tocar fondo a final de año y que va a crecer progresivamente a partir del próximo año. Destacamos el excelente comportamiento de las exportaciones con unas bases sólidas y con esperando muy buenas noticias de la reforma laboral en la medida en que va a solucionar importantes deficiencias que tiene el mercado español. Alierta ha destacado que España es un país muy solvente tanto en el sector privado como en el público y muy competitivo, y ha indicado que la recuperación será relativamente rápida. Por su parte, el director ejecutivo del Consejo para la Competitividad, Fernando Casado, ha subrayado que España está sobrepenalizada por los mercados, ya que la prima de riesgo debería estar en los 150 puntos básicos. Hay un elemento de penalización fuerte, que deriva más de la desconfianza, de la inestabilidad y de la volatilidad que de elementos objetivos que tú puedas traducir en un análisis puramente académico, puramente matemático, en un número de la prima de riesgo. El informe también estima que el precio de la vivienda registrará una caída del 10% este ejercicio 2012, lo que sumado a los descensos de los últimos años supondrá un ajuste desde máximo superior al 30%. Respecto al stock de pisos sin vender, apuntaron que se espera que la sobreoferta finalice en los próximos 3 o 4 años, momento en que se estabilizará en niveles normales alrededor de las 200.000 y 250.000 unidades.
La constitución de hipotecas sobre viviendas ha cerrado el primer trimestre de 2012 con un recorte del 42% en términos interanuales. Suman ya 23 meses consecutivos de caídas. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. Al finalizar los 3 primeros meses del ejercicio, el importe medio de préstamos sobre viviendas era de 112.000 euros, inferior en un 4% al del año atrás y superior en un 0,5% al registrado en febrero de este año. Asimismo, los bancos concertaron el 70% de los préstamos hipotecarios en marzo, mientras las cajas de ahorro concedieron solo el 14%. La constitución de hipotecas sobre viviendas sigue cayendo y suma ya 23 meses consecutivos a la baja. El primer trimestre de este año ha cerrado con un recorte del 42% en comparación con las cifras de 2011 y la caída en el mes de marzo roza el 6% con respecto a febrero. Así, bancos, cajas y entidades financieras han prestado en total en este primer trimestre 2.586 millones de euros para la adquisición de una vivienda, el 46% menos que hace un año. Pero lo han hecho a un interés mayor, el 4,3%, que supone un incremento interanual del 10,8%. Casi la totalidad de los créditos hipotecarios, el 94%, se firmó a un tipo de interés variable, con el Euribor como principal referente. Y se mantiene el protagonismo de los bancos en el negocio hipotecario. El 70% de los créditos y el 73% del capital prestado salieron de una sucursal bancaria, mientras que cajas y entidades financieras se repartieron en ambos casos en torno al 15% del total. Hablamos ahora de turismo. Nuestro país pierde casi un 2% de turistas internacionales en abril y vuelve a las cifras de 2009. 4,5 millones de extranjeros visitaron España el pasado mes tras encadenar 3 meses positivos, según los datos difundidos por el Ministerio de Industria. Sumando los 4 primeros meses del año, este tipo de turismo ha aumentado levemente respecto a 2011. El departamento que dirige José Manuel Soria ha explicado que la cifra de abril es similar al número de llegadas en este mismo mes del año 2009. El análisis indica que en 2010, en abril, los efectos del volcán islandés se redujo el volumen de turismo y en 2011 se notó una espectacular subida gracias a la recuperación del efecto negativo del volcán y a los primeros trasvases de turistas. 2012, a pesar de comenzar con datos positivos, nos deja un mes de abril no demasiado bueno, ya que nos han visitado cerca de un 2% menos que durante el mismo mes del pasado año. Reino Unido y los países nórdicos fueron los mercados que concentraron la mayor parte de la caída de turistas, mientras que Alemania y Francia lograron incrementar el número de viajeros. Todas las comunidades principales, a excepción de Cataluña y la Comunidad de Madrid, retrocedieron. Canarias sigue siendo el principal destino en lo que va de año. Andalucía se encuentra en tercer lugar. Y en contraposición a estos datos tenemos otro positivo, el referente a los cruceros, y es que el tráfico de cruceristas se ha aumentado en los primeros meses del año. Del total de pasajeros de cruceros entre enero y marzo, los puertos de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife acapararon más de 670.000 viajeros, un aumento del 20% respecto a 2011. Precisamente son los extranjeros los que más compran en nuestro país. La crisis no entiende de moda y casi 13.000 establecimientos del comercio textil han cerrado en España. No son cifras muy optimistas para un sector en el que ha repercutido directamente la contención del gasto del consumo. La realidad es que los españoles gastamos menos en ropa y los empresarios del sector ponen sus esperanzas en los turistas. Por ello impulsarán el llamado Shopping Tourist, una vía de solución a este tiempo de crisis. Conocemos a continuación la previsión del tiempo para las próximas horas. Las temperaturas siguen en ascenso este jueves en España, sobre todo en zonas del interior de la mitad norte del país. Se adentrará aire cálido desde el sur hacia el norte, pero no se alcanzarán los valores térmicos tan elevados de la semana pasada. El anticiclón bloqueará la llegada de nubosidad significativa, lucirá el sol en prácticamente todo el país.
Los termómetros siguen en ascenso con temperaturas que rozarán los 34 grados en Sevilla a primeras horas de la tarde. Hará calor y el tiempo será muy estable y soleado. El ambiente será algo más suave en el mar de Alborán, ya que soplará viento moderado de componente este. Las hermandades continúan su peregrinación hacia la aldea del Rocío. En Sevilla, 35 hermandades, entre ellas las de Triana y Macarena, han partido con cantos y bailes para ver a la Blanca Paloma. Les espera un fin de semana intenso de actos centrales en la cita religiosa más tradicional de Andalucía. El barrio de Triana se ha volcado hoy con su hermandad del Rocío en su camino hacia la aldea almonteña. Cientos de trianeros han arropado desde primeras horas de la mañana a sus convecinos que, ataviados con sus mejores galas rocieras, a pie o a caballo, han partido hacia la localidad onubense de Almonte en su peregrinaje para visitar a la Blanca Paloma. Acompañados de los sonidos de las flautas y tamboriles, los romeros han llenado las calles de Triana de música y baile por sevillanas en sus primeras horas de camino. La Hermandad de Triana es una de las 35 que han comenzado hoy su peregrinación hacia la aldea del Rocío, donde este fin de semana tendrán lugar los actos centrales de la romería. Junto a ella han salido de Sevilla la Hermandad de la Macarena y la del Cerro del Águila, que compartirán camino, entre otras, con la Hermandad Matriz de Almonte. Las hermandades llegarán escalonadamente al Rocío desde el jueves hasta el sábado, día en el que está prevista la presentación de las mismas ante la imagen de la Virgen. El domingo por la mañana tendrá lugar la misa de romeros y en la madrugada del domingo al lunes se producirá el tradicional salto de la reja, en el que los almonteños sacan a hombros la imagen de la Virgen para llevarla en procesión durante varias horas por las calles de la aldea. Les invitamos a conocer una ruta homenaje con motivo del 181 aniversario del ajusticiamiento de Mariana Pineda. Ha ocurrido en Granada, su ciudad natal, donde se han recorrido los capítulos más significativos de la vida de esta heroína de la libertad durante el siglo XIX. Una ruta homenaje con motivo del 181 aniversario del ajusticiamiento de Mariana Pineda ha repasado en Granada, su ciudad natal, los capítulos más significativos de la vida de esta heroína de la libertad, con un recorrido por los sitios y principales puntos de interés que marcaron su trayectoria vital. La ruta se ha iniciado en la céntrica Plaza Nueva, junto a la iglesia de Santa Ana, donde Mariana Pineda fue bautizada tras su nacimiento el 1 de septiembre de 1804. Además, continúa por la turística Carrera del Darro, donde se ubica la casa natal, en la actualidad un museo-palacio reconvertido en hotel. La historiadora Paula Sánchez explica los detalles de la ruta y de la vida de Mariana Pineda. A través de esta ruta pues intentamos recuperar la figura histórica de Mariana Pineda. Concretamente, en 1831, los liberales exiliados en Gibraltar, al mando de Torrijos, preparan un alzamiento liberal. Mariana Pineda sería la persona encargada de bordar una bandera, un tafetán morado, una divisa masónica, un triángulo, y en ella aparecerían las palabras libertad, igualdad y ley. La ruta homenaje incluye además la calle Elvira, donde se ubicaba el convento del Ángel Custodio, la Real Chancillería, donde se tomó la decisión de ajusticiar a Mariana Pineda, y la Plaza de la Libertad, donde murió a garrote vil el 26 de mayo de 1831, a los 26 años. El personaje que protagoniza la obra El Grito de Edvard Munch se considera un símbolo de la angustia del hombre contemporáneo ante el vacío existencial. Esta obra se ha convertido en la pintura que ha alcanzado el precio más alto de la historia en una subasta, 120 millones de dólares. Esto hace de él un símbolo no solo del vacío moderno, sino también de la revitalización del mercado del arte. 12 minutos le bastaron al Grito para alcanzar una cifra récord, 120 millones de dólares. La cantidad más alta pagada jamás por una obra de arte en una puja. Fue el 2 de mayo en la casa de subastas Sotheby's y superó a este desnudo, hojas verdes y busto de Pablo Picasso, hasta entonces el más caro. Un hito que ha hecho del cuadro de Edvard Munch un símbolo no solo del vacío existencial del hombre moderno, sino también de la revitalización del mercado del arte. Laura Paulson, experta en arte. En un contexto en el que el mercado todavía está débil en temas de desarrollo e inversión, el arte aguanta el tirón muy bien y conserva su valor bastante bien. Por eso los compradores se centran en piezas muy reconocibles históricamente, porque es para ellos una garantía de que están invirtiendo en un valor seguro.
Este 2012 está siendo así bastante generoso, después de un 2011 en el que la crisis financiera también había dejado sentir sus estragos en el sector. Pero ahora el grito parece haber insuflado una nueva bocanada de oxígeno al mercado. Y no es un caso aislado. La otra gran casa de subastas neoyorquina, Christie's, ha obtenido en sus dos grandes citas de esta primavera un total de 616 millones de dólares. A ello han contribuido iconos como este naranja rojo amarillo, el Marc Rothko más caro vendido hasta la fecha por 86,8 millones de dólares, un nuevo récord. Otro hito pictórico de esta primavera en Nueva York ha sido Chica durmiendo de Roy Lichtenstein. Por ella se pagó otro récord para una obra del pintor estadounidense y su estética de cómic, 44,8 millones de dólares. La solidaridad es esencial en estos tiempos de crisis. La plataforma ciudadana Salvemos el Renoir, conformada hace casi un mes, cuenta con 1.800 personas inscritas dispuestas a pagar una cuota mensual de 10 euros para que los cines en versión original continúen abiertos. Con un aplauso, los futuros socios del que será el nuevo cine Renoir de Palma han mostrado su satisfacción porque han conseguido salvar las salas que iban a ser cerradas por problemas económicos a través de una plataforma ciudadana. El movimiento, que se transformará en asociación, cuenta ya con 1.800 personas inscritas, aunque hoy se han citado cerca de 200 para conocer las novedades. Allí, en una de las 4 salas, se les ha comunicado que se necesitan 200 personas más para que, con una cuota de 10 euros al mes, se puedan mantener los gastos mensuales de los cines, incluida una plantilla de 6 personas. Los 2.000 serán los socios y dueños de su propio cine. Yo creo que es un acto de ciudadanía emocionante. Para nosotros ha sido muy sorprendente por los primeros días. El impulsor de la plataforma denominada Salvemos el Renoir, Pedro Barbadillo, ha destacado que este nuevo cine exhibirá las películas en versión original que los usuarios pidan. Será un espacio ciudadano en el que ir al cine se convertirá en una actividad más activa. Hay un tema interesante detrás de todo esto, y es que la gente quiere ver el cine de otra manera o de maneras diferentes a como lo suele ver. Se prevé que los nuevos Renoir, que deberán cambiar de nombre, comiencen a funcionar el fin de semana del 23 de junio para las fiestas de San Juan. Valiosas piezas Art Deco, un icónico retrato de Brigitte Bardot pintado por Andy Warhol, forman parte de las 300 obras de arte de la colección del empresario alemán Günter Sachs, expuestas estos días en Londres. Posiblemente se trate de la colección más importante de arte pop, propiedad de un solo coleccionista, el alemán Günter Sachs, y que ahora sale al mercado. El experto en arte contemporáneo James Sevier recuerda que Sachs, habitual de la prensa rosa y con una merecida reputación de Don Juan, fue además un coleccionista extraordinario, con un interés por muchos movimientos y categorías artísticas. El empresario germano empezó a coleccionar arte a partir de los 26 años, tras mudarse a París y trabar amistad con muchos artistas jóvenes y contemporáneos con los que coincidió en la capital francesa. La década de los 60 marcaría un antes y un después para Sachs, hasta entonces un asiduo a las portadas de la prensa rosa, con una peligrosa reputación de vividor y exmarido de la actriz francesa Brigitte Bardot, con quien se casó en segundas nupcias en Las Vegas. Dentro de la visual, colorida y variada colección que se pone a la venta en Londres estos días, se ofrece al mejor postor un exquisito escritorio de Emily Jacques Rummel, de 1928, considerado una de las piezas más prestigiosas del Art Deco, por el que Sotheby's espera llegar a una cifra de entre los 400 y 600.000 dólares. Destaca también un retrato de Bardot pintado por Warhol, de 1974, que el playboy germano encargó después de divorciarse de la actriz, por el que Sotheby's confía en llegar a la suma de entre 3 y 4 millones de dólares. Sachs, miembro destacado de la llamada Jet Set de los 60 y 70, se suicidó en mayo de 2011 a los 78 años. Bien trop fin. Depuis chaque nuit, mon chagrin rebâtit.
Ponemos ahora banda sonora a este informativo. El japonés Shigeru Miyamoto, creador de sagas de videojuegos como Mario Bros, ha sido galardonado en Oviedo con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012. El jurado ha destacado que Miyamoto es el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. ¡It's me, Mario! ¿Quién no conoce a Mario Bros, Zelda o Donkey Kong? Su creador, Shigeru Miyamoto, ha sido galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación. Lo anunciaba así el jurado en Oviedo. Acuerda conceder el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2012 a Shigeru Miyamoto. El japonés de 57 años es el creador más conocido de la saga de los videojuegos, padre de títulos tan populares como la saga Super Mario Bros. O Wii Fit. Miyamoto ya había sido finalista en las dos últimas ediciones y en esta ocasión se llevó el premio frente a los otros dos candidatos, la agencia fotográfica Magnum y el filósofo francés Edgar Morin. Sus cualidades las destacaba así el jurado. El japonés Shigeru Miyamoto es el principal artífice de la revolución del videojuego didáctico, formativo y constructivo. Diseñador de personajes y juegos mundialmente conocidos, se caracteriza por excluir de sus creaciones la violencia y por innovar con programas y formatos que ayudan a ejercitar la mente en sus múltiples facetas y resultan muy valiosos desde un punto de vista educativo. Tras conocer el fallo, Miyamoto dijo sentirse muy honrado por este Príncipe de Asturias de la Comunicación, un galardón que quiso compartir con todos los que le han ayudado en su carrera. Madrid pasa el corte y se convierte en la ciudad favorita para albergar los Juegos Olímpicos de 2020. Hugo, buenas tardes. Buenas noticias y buenas perspectivas. A ver si se cumplen. Excelente noticia y una vez más Madrid está optando. Y sobre todo porque ha quedado emparejada con Estambul y Tokio, las dos capitales, que se lucirá el próximo año allá en Buenos Aires cuando se decida cuál va a ser definitivamente la organizadora de los Juegos Olímpicos del 2020. Madrid ha vuelto a dar la talla como candidata olímpica y ha entrado con paso firme en el grupo de finalistas seleccionadas por el COI para la concesión de los Juegos de 2020. Tokio y Estambul serán sus acompañantes en la fase definitiva y pelearán también por la sede en la elección del 7 de septiembre de 2013 en Buenos Aires. A la capital argentina no viajarán ni Doha ni Bakú, que han quedado descartadas. El grupo de expertos que ha analizado los 5 proyectos no ha elaborado en esta ocasión una clasificación de las candidatas, pero las notas concedidas en cada apartado sitúan a Madrid y Tokio claramente por encima de Estambul. Madrid supera a la ciudad turca en todo excepto en los capítulos financiero y de apoyo popular y gubernamental, y está por delante de Tokio en sedes, experiencia, medio ambiente, energía y apoyo. Tras esta criba, los Juegos de 2020 se reducen a una ciudad europea, una asiática y una tercera que se reparte entre los dos continentes. Madrid es candidata por tercera vez consecutiva y Tokio por segunda, y Estambul pide los Juegos por quinta ocasión, aunque solo en una había pasado el corte. A apretar los dedos, cruzar los dedos para que esa candidatura llegue a buen fin, y también lo que quiere llegar a buen fin es el campeonato en España, concretamente la Copa de Su Majestad el Rey, que se va a disputar mañana viernes día 25 a las 10 de la noche en el Vicente Calderón, que a ver cómo está después de que Coldplay hiciera su actuación y hasta ayer estaban reponiendo el césped del Vicente Calderón. A falta de 2 días para la final de la Copa del Rey en el Estadio Vicente Calderón, el Barcelona y el Athletic Club se preparan en sus respectivas ciudades deportivas. El Barça se ha entrenado hoy en Saint-Jean d'Espí, con todos los jugadores disponibles de la primera plantilla, además de 2 del filial. En conferencia de prensa, el centrocampista Andrés Iniesta se ha referido a la polémica suscitada alrededor de la final de Copa. Cuando no son cosas de fútbol o deportivas, pues se me escapa un poco, ¿no? Pero bueno, es el respeto, la gente puede ser libre para actuar, para decir lo que crea. Manchego también ha querido analizar al rival de los azulgranas este viernes. Muy pocos equipos juegan casi 1 contra 1 todo el campo, ¿no? Y eso pues es una exigencia muy alta y que te exige pues estar muy bien mentalmente, muy rápido para tomar decisiones. Mientras,
Ander Herrera y Ander Iturraspe, jugadores del Athletic de Bilbao, se han recuperado de la gripe que han tenido estos días y están disponibles para disputar el partido. Los dos centrocampistas se han ejercitado con normalidad en el entrenamiento de hoy en Lezama. Además, han acudido cientos de aficionados para despedir al conjunto rojiblanco antes de que viaje esta tarde a Madrid. En el entrenamiento, Marcelo Bielsa ha centrado su atención en un grupo de 17 jugadores de campo, de lo que es probable que salgan los 16 que acompañen a los porteros Gorka Iraizoz y Raúl Fernández Cavada, en la lista definitiva de convocados para la final. Después de la finalísima también nos vamos al fútbol andaluz, donde hay un representante andaluz que está ahora mismo en puesto de Champions. Eso sí, un representante andaluz que también está teniendo algunos problemitas internos y sobre todo con uno de sus máximos exponentes, en este caso el manager general, Fernando Hierro, que presentó su problemática con el jeque debido a las cuestiones de pago. No se sabe aún si Fernando Hierro va a seguir o no va a seguir en la entidad blanquiazul. Las posibilidades de que Fernando Hierro continúe en el Málaga son muy escasas, si bien todavía no se puede confirmar su marcha del club. Esta decisión quedará pendiente hasta el lunes, fecha en la que el beleño ofrecerá una rueda de prensa para explicar su situación. De ahí que en el caso de que finalmente no haya marcha atrás y Fernando Hierro abandone el Málaga, el club y el propio Abdullah Gun deberán nombrar un sustituto, o quizás podrían realizar esta labor dos personas diferentes, una que se centra algo en el plano de representación deportiva y otra más experta en la gestión empresarial. En cualquier caso, este asunto quedará pendiente hasta el comienzo de la próxima semana, si bien las previsiones apuntan a que será necesario encontrar un sustituto para el actual manager general. Hierro accedió a la primera línea de gestión del Málaga cuando falleció José Carlos Pérez hace unos meses. Desde entonces, en la ausencia de los propietarios, el exfutbolista fue el principal representante de la entidad. Esperando que se solucionen todos los temas porque es una época muy crítica, sobre todo para la Secretaría Técnica y con respecto a los nuevos fichajes que necesita el equipo para reforzar la plantilla. Y también quien quiere reforzar la plantilla y no pasar esos momentos de vicisitudes es el Unicaja. No será fácil, pero el Unicaja está utilizando todos los argumentos posibles para intentar convencer a Roko Leniukic para que engrose el proyecto que está diseñado para la próxima temporada. Como es lógico, la principal diferencia radica en el capítulo económico. Ukic es un jugador caro, muy cotizado y que tras salir de la NBA firmó en Turquía un contrato con el Fenerbahce por 2 temporadas a razón de 1,2 millones por año. El Unicaja no está en disposición de acercarse a esas cantidades, por lo que tratará de hacer valer otros argumentos. El primero no es otro que convencerlo con el proyecto que va a encabezar Jasmine Repesa. La presencia del técnico croata en el Málaga es la mejor arma que puede utilizar el Unicaja. Y no nos movemos del baloncesto, pero vamos a cruzar el charco y en este caso vamos a escuchar también unas manifestaciones después haciendo un balance de lo que fue su temporada en la NBA de Marc Gasol, una vez que su equipo en Memphis caía eliminado. En su regreso a España, el jugador Marc Gasol, pívot de los Memphis Grizzlies de la NBA, hizo un repaso de la temporada que acaba de terminar para él, tras la caída de su equipo ante Los Ángeles Clippers. Yo siempre el nivel personal pues lo comparo con el equipo, ¿no? Si el equipo ha ido más o menos bien, quiere decir que yo algo he tenido que ver y el equipo, pues bueno, ahora mismo tenemos expectativas más altas, ¿no? Después del año anterior haber llegado a playoff y haber pasado ronda, este año también se esperaba lo mismo o más y bueno, hemos caído en 7º partido contra Clippers, que bueno, quieras o no es duro porque nosotros creíamos que éramos el mejor equipo, pero bueno, no conseguimos ganar. Gasol, de 27 años, dice ser feliz en Memphis, una ciudad a la que llegó con 16 años y en cuyo equipo ha crecido hasta convertirse en jugador franquicia e incluso llegar a ser All-Star. No, es algo curioso para mí porque nunca me he esperado yo pues, ser All-Star. Ha sido una experiencia muy bonita, o sea, poder estar ahí, vivirlo con esos jugadores y representar pues, toda la gente de aquí de casa y a la gente de Memphis, pues es siempre un placer y un honor para mí. El deportista, que se mostró igual de amable que siempre atendiendo a sus aficionados, también compartió la visión sobre los Juegos Olímpicos de Londres y las opciones del equipo nacional. Nuestro objetivo siempre es el máximo, aún sabiendo de las dificultades que tiene una competición como esa, pero bueno, también sabemos que en casa pues tenemos mucho apoyo y eso es muy positivo. Acabada la temporada de la NBA, llega un pequeño descanso para Marc y se abre la ventana del equipo nacional con el claro objetivo del podio olímpico. Excelente la representación baloncestística en la NBA de los españoles realmente y sobre todo que ha igualado, incluso superado a su hermano, ¿no? Que era una tarea harto improbable. Apunta lejos, Marc Gasol también. Gracias, Hugo.
Desde hoy y hasta el próximo domingo, las calles de Cádiz se convierten en escenarios ocupados por pequeñas marionetas llegadas del otro lado del Atlántico. Comienza la 29ª edición del Festival del Títere. De cuerdas, de guante, con actores o sin ellos, los títeres vuelven a las calles gaditanas del 24 al 27 de mayo. Ya son 29 los años que lleva celebrándose el Festival del Títere en la ciudad de Cádiz. Compañías venidas desde Argentina, Chile, Colombia, Cuba o Uruguay le dan el tinte iberoamericano que en este año se está dando a todos los festivales gaditanos. La Sala Central Lechera y el Teatro Falla acogerán como siempre las obras con un montaje más complejo y quizás más espectacular, pero no desmerecerán las piezas que se interpretarán en espacios abiertos como plazas o el Castillo de Santa Catalina. Educativos, divertidos y creativos, los títeres de nuevo harán soñar a todos los que quieran acercarse a esta muestra ya consolidada con casi 30 años a sus espaldas. Cuentos tradicionales versionados y nuevas historias nos invitarán de nuevo a viajar a otros mundos desde el corazón de Cádiz. Con esta estupenda propuesta cultural que nos hace la ciudad gaditana nos despedimos. Recuerden que la información regresa en nuestra segunda edición. Hasta entonces, disfruten del día. Adiós. my heart.